Y ahí está la pizarra. Fíjense, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos cuando sacábamos centroides por áreas, ¿sí? Es decir, tenemos que dividir esa figura en figuras geométricas comunes, nada más que, pues, que quede claro que ya no tenemos áreas, ¿sí? Vamos a tener volúmenes, porque eso que tenemos ahí, eso que está en pantalla, pues evidentemente está en 3D, ¿sí? Entre los tres ejes. Inclusive ahí, pues nos marcan los ejes, ¿sí? Y como les comentaba siempre en áreas también, pues ¿dónde es más sencillo tomar nuestro punto de referencia? Pues precisamente en la unión de los tres ejes. Entonces, nada más hay que tener bien claro esto, que aquí están los ejes X, Y y Z, y que, pues lo más recomendable es tomar siempre en la intersección, ¿sí? Obviamente que no pasa nada si toman ustedes en otro lado, pero eso es lo más recomendable y a veces es lo más sencillo. Ahorita hablamos del punto de referencia. Entonces, lo único que me pide aquí este problema es que localicemos el centro de gravedad. Nos dice que es un del elemento este que está aquí en azul, de una máquina hecha de acero, que se muestra en la figura. Y nos marca que el diámetro de cada agujero que está ahí en el esquema es de 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, pues hay que construir, primero lo voy a hacer, hay que construir nuestra tabla, la tabla así como la que hacemos para áreas, pues no cambia mucho con respecto a volúmenes. ¿Por qué? Pues, en lugar de tener volúmenes, perdón, en lugar de tener áreas, vamos a tener volúmenes y pues hay que agregar una columna más que va a ser la columna de Z, ¿sí? Y eso es lo único. ¿Se comprende? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, pues vamos a hacer esa tabla. Aquí me voy a ir yendo un poco a la derecha, si no, está visible aquí en la pantalla, ¿sí? Porque pues, son varias columnas. Van a ser, pues son 7 y la primera, pues, a la primera no le voy a poner componente. O sea, le pueden poner componente, pero no le voy a estar poniendo los nombres, simplemente le voy a poner números. Ahorita numeramos las cosas, ¿sí? Entonces, pues si quieren ponerle nada más componente a la primera, a esa le voy a poner yo números para no batallar con los nombres. Componente y luego la que sigue, pues ahora en lugar de ser área, pues ahora va a ser volumen. Y pues como es volumen y el dibujo tiene la distancia en pulgadas, pues va a ser pulgadas cúbicas. Ahí está el primero. Y luego que sigue después de eso, pues ya siguen las X testada, que va a estar en pulgadas. Luego ya sigue la Y testada, que también va a estar en pulgadas. Y seguimos así. Sigue la Z testada, que va a estar en pulgadas. Después de eso, pues ya siguen los productos de ahora va a ser volumen por X testada, Y testada por volumen y Z testada por volumen. Entonces eso sería todo. X testada por volumen y pues bueno, si ustedes multiplican volumen por la X testada, pues vamos a tener unidades de pulgadas cuartas. En cada una de esas columnas Y testada por volumen, también pulgadas cuartas. Y pues la última sería Z testada por volumen y sigue siendo pulgadas cuartas. Y es todo. ¿Qué nos va a servir de esta tabla? Bueno, lo importante pues van a ser las sumatorias ahora de las últimas tres columnas y la sumatoria de volúmenes. ¿Por qué? ¿Cuál ecuación vamos a aplicar? Estas que encerré ayer en rojo. Sí, entonces aquí vamos a sacar una X testada, una Y testada y una Z testada. Sí, eso es lo que vamos a tener ahí con esos tres valores, pues va a ser el centroide precisamente de ese volumen que tenemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, por favor, copien esa tabla para comenzar a resolver este ejercicio. Sí, aquí el detalle, como les comentaba ayer, el detalle aquí, que quede claro que el detalle, o digamos lo complejo que va a ser esto, en este ejercicio, pues
solamente es pues cómo obtener volúmenes, eso es lo único complejo, pero pues es que, como les decía ayer, pues es que es lo mismo, porque ahora tenemos un ancho y pues cómo vamos a sacar volúmenes, pues va a ser el área de la figura por el ancho, nada más. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, profe. Bueno, entonces solamente ya con esa tabla, pues vamos a ayudarnos de ella, vamos a hacer todo ahí. Y pues, primero que nada, hay que observar nuestro esquema, nuestra figura. Y como ven, pues tenemos que tomar un punto de referencia. ¿Sí? Y que como les dije, el punto de referencia regularmente el más sencillo es pues en la intersección de los ejes. Nada más que aquí hay que tener cuidado. Fíjense, lo más sencillo sería tomarlo aquí. Ahí que sea nuestro punto de referencia O. Ahí sería lo más sencillo. Entonces, todo, todo lo que midamos va a ser a partir de ese punto O que acabo de yo colocar. Pero una cosa muy importante aquí es de que hay que tener cuidado con el eje Z en estos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque ya tengo tres dimensiones. Entonces hay que tener muy bien claro eso, solamente. Ahorita voy a empezar a explicar unas cosas. Y vean que aquí las componentes que vamos a tener, pues van a ser, por lo que yo veo, van a ser cuatro. Y fíjense, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Fíjense que una componente o un volumen va a ser todo este prisma rectangular. Todo este prisma rectangular que estoy señalando aquí. Todo este prisma rectangular. Y luego, ¿qué voy a tener también? A ese prisma rectangular, yo le voy a sumar este cuarto de círculo, obviamente que está en 3D, este cuarto de círculo. Y ya al final, pues ya sumado eso, ya tendría casi todo. Nada más al final le tendría que restar estos huecos circulares que están aquí. Entonces, como ven, van a ser cuatro cosas. Un prisma rectangular, este cuarto de círculo en 3D, y que van a ser esos dos positivos, y los últimos van a ser negativos porque estaré quitando estos huecos de ese prisma rectangular. Sí, inclusive ahí nos dice que el diámetro de cada agujero, pues es 1 pulgada. Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a llevarme aquí una figura del libro para que lo vean, para que visualicen bien eso. Sería así. Sí, y algo importante de este prisma rectangular, pues vean que tenemos todo. Tenemos que la base del rectángulo, vaya, mide 4.5, es 4.5 pulgadas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos la altura, ¿sí? Vean que el radio de este círculo es 2, pues supone que la altura sigue siendo esos mismos 2 pulgadas, entonces ya tenemos todo. El radio es 2 pulgadas, y pues de los círculos conocemos el diámetro, que no sé qué es 1 pulgada. Entonces básicamente vamos a tener esto de aquí. Eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener un rectángulo, un prisma rectangular, el cuarto de círculo y los dos círculos que hay que quitar. Inclusive ahí están en el esquema con su signo. Los primeros dos se suman, los últimos dos se restan. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y aquí el detalle, pues vamos a tener que sacar volúmenes de cada uno. Volúmenes y centroides de cada uno. Obviamente que con respecto a ese punto de referencia que yo tomé ahí en el punto O en rojo, ahí. Nada más hay que tener cuidado, como les digo, en los centroides pues en tres dimensiones porque no nos vamos a equivocar. Solamente hay que ver la figura, hay que vernos mucho aquí, mucho de ese esquema, ¿sí? Entonces pues hay que empezar. Ya tomamos nuestro punto de referencia, ya tenemos nuestra tabla dibujada y pues empecemos. Vamos a empezar con la componente número uno. Aquí, ¿qué le pongo? El número romano uno, que así como viene en la figura. Componente uno.
Y pues es el rectángulo. Es el rectángulo. Ahí abajo lo tengo. Y pues yo les dije, el rectángulo tiene una base de 4.5 y la altura de 2, así como está en el esquema aquí abajo, este de aquí. Entonces, yo el área del rectángulo la puedo obtener así, 4.5 por 2. Y para el volumen, ¿por cuánto la multiplico? Vean bien el esquema. Si ya tengo el área, me falta un ancho. ¿Cuál es el ancho de ese prisma rectangular? ¿Cuál es el ancho? Ahí está en la figura. Ahí lo estoy indicando. Ese es el ancho del prisma rectangular. ¿Cuánto es? Punto 5. Ese es el ancho. ¿Cómo voy a obtener el volumen? Multiplicando esos tres. Y ya, nada más. Entonces voy a mover un poco estos de aquí porque me van a estorbar. Ese es el ancho. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues el área, ese es 4.5. Ya no le voy a poner unidades porque pues sabemos que son pulgadas. Solamente voy a poner la multiplicación. 4.5 por 2 por 0.5. Pues da 4.5, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Sí, Bueno, ahora tenemos que sacar el centroide. Tanto X testada, Y testada y Z testada de esa figura. ¿De qué? Del prisma rectangular. ¿A partir de dónde? De nuestro punto de referencia O. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sacábamos el centroide de un rectángulo? Ese es el detalle aquí. En las áreas, ¿cómo le hacíamos? Era la mitad de todo, ¿sí? Aquí igual, como en área, la mitad de todo, mitad de la base, mitad de la altura, y pues para el Z, la mitad del ancho. Es eso, y ya, obviamente, medido desde el punto de referencia O, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. En X, ¿cuánto es? Véanlo bien, vean bien el X. En el X testada de ese prisma rectangular, medido desde O, ¿cuánto es? Hagan de cuenta que el centroide, pues el centroide de este rectángulo que está aquí abajo, se supone que está aquí, ¿sí? Pero yo sé, eso está ahí, pero está directamente en la mitad, pero esto es en 3D, ¿sí? Ustedes tienen que ver los centroides en cada eje, ¿sí? Porque el centroide en X, como en X está el ancho, pues es la mitad del ancho. Y eso que dijo es correcto, pues 0.25. Entonces solamente hay que tener cuidado con esa parte. ¿Y está medio desde O? Sí. O sea, estoy caminando hasta acá de donde cuenta que está aquí. Obviamente que este centroide del rectángulo está más abajo. Pero si lo quieren ver en 3D, ahí está ese de arriba. Es correcto. Entonces aquí nada más le voy a poner ahí en color negro a esa figura. Ese es el centroide 1. Pero sí hay que tener cuidado nada más con esa parte ya en 3D. Pues hay que hacerle así. Entonces la mitad de 0.5 es 0.25. Voy a la derecha. Sería positivo. Recuerden que aquí se respetan los signos de siempre con respecto a los ejes en donde estamos manejando los centroides. Pero sí, eso es todo. Entonces, ahí está en X. En Y, ¿cuánto es? Desde O hasta el centroide 1 que tengo aquí abajo.
noten algo muy importante. Desde O hasta donde está el centroide 1 que coloqué aquí en negro, se moverían hacia abajo. Entonces esa y ya es negativa. ¿Y cómo le hacen para obtenerlo? Pues la mitad de la altura. La altura es 2, la mitad es 1, y será -1 exactamente. Y ahí está la Y. Falta Z. ¿Cuánto es en Z? Sería la mitad de la base, ¿no? Que sería 4.5 entre 2. Y eso sería 2.25. Y me movería hacia abajo. Y hacia abajo en el eje Z Positivo. es positivo, exactamente. Entonces ahí es 2.25. Y ya, ahí tengo los primeros centroides y pues ya multiplico por el área pues para obtener las últimas tres columnas. 4.5 por 0.25. Eso me da a mí 1.125. Y luego 4.5 por -1, pues eso es -4.5. Y 4.5 por 2.25. Eso es 10.125. Y ya, esta es la primera componente. ¿Dudas en eso? No. Bueno, sigue la componente 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no se entienda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos con el número 2. Y el número 2, no sé si ya copiaron eso de ahí. Me voy a estar moviendo un poco hacia las figuras. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, fíjense, el número 2 nada más para que lo vean. El número 2 pues es ese cuarto de círculo que está ahí. Entonces tenemos que sacar ese volumen y los centroides de ese cuarto de círculo, obviamente medidos desde el punto de referencia O que tomamos, que es la intersección entre los tres ejes. Y pues como les digo, aquí va a ser área por ancho y pues igual, aquí tenemos que obtener el área del cuarto de círculo y multiplicarlo por el ancho, que da el caso aquí de que el ancho pues mide lo mismo. Vean que aquí también este ancho de que estoy señalando, pues es 0.5 el ancho de ese cuarto de círculo. Entonces pues va a ser solamente el área de ese cuarto de círculo, que sería pi por radio al cuadrado sobre 4, y eso multiplicarlo por el ancho, que vendría siendo ese 0.5. El radio es 2 pulgadas. Y ya. Solamente es fijarse en esa parte, les digo, lo que hay que tener cuidado nada más es cómo obtener volúmenes aquí, no hay que cometer el error, pero básicamente pues siempre es así, área de la base si lo quieren ver así, por el ancho, y ya, entonces ahí lo pongo, sería pi, voy a poner un poco más a la izquierda porque si no no va a caber, pi por radio, que sería 2 al cuadrado, eso sobre 4, y eso multiplicado por 0.5. Y eso da 1.5707, me da a mí. Si les da eso. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y aquí el detalle es de que cómo la vamos a hacer para el centro del cuarto de círculo. Pues hay que recurrir precisamente a las tablas que ya hemos usado para áreas. Entonces déjenme, me traigo esa figura, déjenme la busco acá en el libro. Para que la vean. Sí, es lo mismo. A ver, aquí ahí me la llevo. Acuérdense que en áreas para
Para un cuarto de círculo era 4R sobre 3pi. Sí, nada más hay que recordar esa parte. Aquí me voy a traer el esquema. Ahí está. Ahí está el esquema. Repito, esta X testada y esta Y testada medidas de ese punto de referencia O que está ahí. Acuérdense que es 4R sobre 3pi. ¿Sí? Solamente hay que recordar eso en ambos casos, en X y Y. Ese 4R sobre 3pi. Entonces, acuérdense que ese 4R sobre 3pi es medido desde el ángulo recto, ¿sí? Desde ahí, desde esta parte, también desde aquí. Entonces, pues hay que tener cuidado, nada más. Entonces, repito, hago énfasis en esta parte. Aquí es 4R sobre 3pi. Y aquí igual. Sí, ya lo hemos usado. Ahí no afecta el ancho. Sí, se afecta. Ahí ahorita vamos a ver qué. O sea, para el centroide que vamos a poner en la tabla sí afecta, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué. Fíjense. Yo tengo mi punto de referencia en ese O, pero da la casualidad de eso que pregunta su compañero, sí, sí se afecta. Evidentemente que sí, porque nuestro 4R sobre 3pi va a estar medido desde aquí. Ahora sí que si le quisieran poner ustedes ahí, no sé, 1, 2, un origen 2, lo pongo en negro para que no se confunda. Ese 4R sobre 3pi que va a ser en X y en Y también hacia abajo, está medido desde ese origen 2. Entonces, por ejemplo, en X vamos a tener que sumarle un punto 5, que es el ancho, que va a ser la distancia de aquí desde mi punto rojo hasta O2. Y luego ya eso, sumarle al punto 5 el 4R sobre 3pi. Eso se afecta, ¿eh? Pero ya, nada más. Entonces, les digo, aquí el centroide, si lo ubicáramos en la figura esa donde dice 2, ahí sería mi centroide 2. ¿Sí? Pero nada más. ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces, pues fíjense. De una vez, pues díganme mejor cuánto es 4R sobre 3pi. El radio es 12. Entonces sería 4 por 2 sobre 3pi. A ver cuánto da eso. Ahorita empezamos con las sumas y todo eso. Punto 8488. Eso da. Entonces fíjense. Acuérdense, repito, acuérdense bien, que el centroide de un cuarto de círculo es 4R sobre 3pi, tanto en X como Y, medido desde el ángulo recto. Y vean que nosotros tenemos el ángulo recto aquí, este de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todo va a ser medido desde ese punto O2, ¿sí? Va a ser 4R sobre 3pi en X hacia acá y 4R sobre 3pi hacia abajo, ¿sí? Y ya, eso es todo. Entonces, en X, yo ya tengo que el 4R sobre 3pi es 0.8488, pero es medido desde el punto O2 que tengo en color negro en la figura. A ese punto 8488 habrá que sumarle el punto 5, que es el ancho, ¿sí? Para tener mi centroide medido desde el punto rojo. Entonces sería punto 5 más punto 8488. Y eso sería en la dirección positiva en el eje X. Entonces ahí tendríamos ya el centroide en X, que a mí me da que es 1.3438. ¿Sí les da eso? Me lo pongo un poco mejor. Y ahí está. Ahí está la X testada. ¿Cómo la voy a hacer para la Y testada? Pues ahí sí no hay mucho complicación. ¿Cuál sería la Y testada? La misma. Usa el mismo valor. No. ¿Cuál mismo valor? ¿Al que pusimos o al que sacamos acá abajo?
No, el que pusimos, el 1.3438. No, ese no. Porque O, el punto rojo y el O2 están al mismo nivel. No hay que cometer ese error, ¿eh? Están al mismo nivel. Entonces, ¿cuál sería? Pues este de acá abajo. 0.8488. Pero negativo, obviamente, porque estamos bajando, ¿no? Sí, porque el O y el O2 están al mismo nivel. Me refiero al mismo nivel en Y, es decir, están a la misma altura. Sí, no están. Si usted girara un poco eso para verlo de frente, usted lo vería que están a la misma altura. O y O2. Entonces, la Y testada sí es el 4R/3pi, pero negativo. Menos 0.8488. Sí, nada más hay que no cometer un error así, porque sí, bueno, lo lógicamente que se ve que O y O2 en Y sí están al mismo nivel, sí, porque no tendría sentido que estuvieran diferente. Así como está la figura ahí, están al mismo nivel. Y ya, ahí tengo X y Y, me falta la Z. El ancho de ese cuarto de círculo es 0.5. ¿Cuánto será la mitad? 0.25, ¿no? Y me moveré del punto rojo hacia abajo. Eso es en Z positivo. Por tanto, la Z, ¿cuánto es? Sería 0.25. ¿Cómo ven? Ahí estará la Z. Es un 2 ese, ¿eh? No es un 1. Ahí está la segunda fila. ¿Qué falta? Pues hacer las multiplicaciones nada más por esa área. Que la primera me da a mí 12, 2 perdón, 2.1107. Y la segunda me da menos 1.3332. Y la última me da 0.3926. ¿Alguna duda de esos centroides X, Y, Z de ese cuarto de círculo? Profe, No, profe. Bueno, no, oye, sí, profe, entonces a ajá, ese punto 8488 nomás se le sumó el punto 5, ¿verdad? en X sí. En X, ah, ok. Ujú. Sí, sí, porque pues es que aquí el detalle es que, por eso le digo, el punto 8488 está medio desde el O2 y usted lo quiere desde el O rojo. Por eso hay que sumarle pues ese punto 5, ¿no? En X. En Y no, porque repito, en Y están al mismo nivel. Esa es la razón. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguna duda? Sí, y no hay que cometer el error, porque, bueno, aquí habría de dos. Fíjense, acuérdense que el prisma rectangular nosotros lo obtuvimos hasta acá, ¿eh? Es algo que es importante comentar. Hasta acá. El prisma rectangular está hasta donde marqué esas líneas en rojas. Es completo, ¿eh? Por eso es que solamente sacamos el área de ese cuarto de círculo, ¿eh? Hay que tener cuidado en esa parte. ¿Sí? Y es que simplemente por cómo están ahí las medidas, profe. Ajá, Bueno, sí, yo, pues el 4.5 pues ahí está medio, pues como la base total, ¿no? Del rectángulo. Entonces, pues no hay que complicarnos en esa parte. Pero sí, ahí está la segunda. Ya aquí lo que nos queda, pues hagan lo más complicado quizás sería esos dos. Los otros dos son los huecos esos que están ahí, que hay que restarlos. Entonces, el volumen de la figura 3 y 4 que son los círculos, pues van a ser volúmenes negativos, porque hay que restarlo. Y pues los centroides, pues ustedes saben que los centroides de esos círculos pues van a estar en su centro. Y pues ya, nada más hay que tener cuidado ahí con la ubicación de los centroides a esos centros del círculo. Y ya, ahí nada más tenemos que sumar y sacar los centroides en X, Y, Z con las fórmulas de arriba.
Sí, entonces, pues vamos a sacar esos círculos. Entonces, fíjense, ustedes saben que el centroide de un círculo, ya saben que está a la mitad. Incluso los voy a marcar acá en en la figura grande. Este, ¿cuál quieren tomar como el 3? El de la izquierda. Este lo voy a poner C3 y el otro le pongo C4. Sí. Y ahí está. Entonces, pues hay que ubicar eso. Primero, pues los volúmenes. Aquí hay que ponerle componente número 3. Y pues es el área de un círculo. Ustedes saben que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y pues el ancho de esos círculos, ¿cuánto es? Es el mismo ancho del rectángulo, ¿no? Del prisma rectangular. Entonces es 0.5. Entonces, ¿qué va a ser? Repito, son volúmenes negativos porque le estamos quitando volumen. Entonces va a ser menos pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio? Fíjense, acuérdense que la figura, bueno, el texto, perdón, y la Cero figura punto. inclusive también, 0.5. Nos dice que el diámetro es 1, el radio es la mitad, 0.5. Pi por radio al cuadrado por el ancho, que es 0.5, ¿no? Y ahí está el volumen negativo. 0.3926 menos 0.3926. Ahí está. Y obviamente el volumen del 4 pues va a ser igual, ¿no? Ahorita lo copio y lo pongo ahí. Ahí está el volumen 3, el volumen de la componente 3. ¿Ahí por qué? Menos. Porque le estamos quitando, acuérdense que son huecos esos. Ok. Acuérdense que aquí estos son huecos, hay que quitarle, ¿no? Porque con la 1 y la 2 obtuvimos completa el área de la prisma rectangular y del cuarto de círculo, pero pues ahí en el prisma rectangular pues hay esos huecos, hay que quitárselos, ¿no? Y ya. Ahora tenemos que sacar las coordenadas en X, Y, Z hacia el centroide 3. Y hacer lo mismo con el centroide 4. Y ya después de eso, pues sumar las columnas y obtener ya los centroides. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la coordenada en X de ese componente 3? Si se dan cuenta, tendrá que ser la mitad del ancho del prisma rectangular. Y el ancho del prisma rectangular es 0.5. La mitad, 0.25. Y tendrá que caminar en el sentido positivo. Entonces aquí en X es 0.25. Precisamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, eso es 0.25. En Y, ¿cuánto será? La mitad de la altura, ¿no? Sí, que es La mitad de 2 es 1. 1. Pero iría hacia abajo, ¿no? Desde O. Entonces menos 1. Y ya. Acuérdense que O y O2 están al mismo nivel, ¿eh? Ahí sí la en Y no importa. Sigue siendo la mitad de la altura, que es 2, es 1. Hacia abajo, menos 1. Y quizá el detalle aquí sería la Z. O sea, tienen que medir la Z desde el punto O rojo hasta el C3. ¿Que cuánto es? Sería 4.5 menos 1, ¿no? Vean que aquí tengo una medida. Aquí me dice que es 1. 4.5 menos 1 es 3.5, ¿no? Y sería en el sentido positivo de Z. Pues aquí le pongo 3.5. Y ahí está ya. Ahí están los centroides en X, Y, Z. De ese componente 3. Y por eso precisamente que nos dan las medidas ahí debajo del prisma rectangular. Precisamente para eso. Para no batallar. Entonces ya, vamos a hacer las columnas de acá. Sería el menos 0.3926 por ese punto 25. Y ese me da a mí menos 0.0981.
Y luego menos 0.3926 por menos 1, pues eso me da lo mismo, pero positivo. 0.3926, porque menos por menos es más. Y menos 0.3926 por 3.5. Y eso me da menos 1.3741. Y pues ahí está. Ahí está la fila 3. Está completa esa componente número 3. Y ya. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo con el 4. ¿Qué va a cambiar? Pues bueno, todo lo que es esto del volumen, pues va a ser la misma. Entonces ahorita la voy a copiar y pues hay que tener cuidado nada más con los centroides, que por lo que veo, pues la X y la Y está, pues va a ser igual, 0.25 menos 1. La que sí va a cambiar, pues es la Z. Y ya, habrá que sumar y obtener esos centroides. ¿Dudas en esta fila 3? Perdón, componente 3. No, No, profe. entonces como les comentaba, pues hay que hacer la componente 4, ¿no? Les digo, va a ser muy similar. Entonces, déjenme de una vez aquí, a ver si me deja copiarlo. Bueno, pues de una vez voy a copiar esto. Es igual, ahorita explico por qué. La que cambia es la Z nada más. Fíjense. Esta es la componente 4. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que notar nada más, porque fíjense, el volumen sigue siendo el mismo, pues es el mismo hueco de 1 de diámetro, no cambia, la mitad es 0.5, es el radio, entonces el volumen es igual. En X vean que pues sigue siendo la mitad del ancho del prisma rectangular, pues, 0.25. En Y pues seguimos que el C3 y el C4 están al mismo nivel en Y, por tanto, pues sigue siendo menos 1. En Z solamente hay que tener cuidado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuánto vale el Z para llegar al C4 desde O? Fíjense, sería 4.5 menos 1 menos 2. O sea que será 4.5 menos 3. Y eso es 1.5. 1.5. Y es positivo, ¿no? Porque pues vamos en el sentido positivo de Z. Y ya es lo único que cambia. 1.5. Y eso es todo. Hay que sacar las últimas tres columnas y ahí terminamos ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Los primeros dos columnas pues son iguales, ¿no? Porque la X está y la Y están iguales y el volumen también. Entonces, pues aquí nada más los pongo menos punto 0.981 y aquí punto 3926. Lo que sí cambia pues es el último. Menos punto 3926 por 1.5. Y me da menos punto 5889. Ahí está. Ya acabamos con esa tabla. Faltan las sumas nada más. ¿Alguna duda? Hasta ahí. Recuerden que a mí lo que me interesa son las sumas de las últimas tres columnas y la de volúmenes. ¿Alguna duda con esa tabla?
Ah, profe, todo bien. Ya tengo los resultados de los pasos. A ver, pues sí, déjenme. ¿De todas? Sí, A ver, déjenme escribir aquí nada más sumatoria de volumen. A ver, dígame ese, por favor. 5.2855. A ver, déjenme lo escribir. ¿5 punto qué dijo? 28.55. Y recuerden que esos son pulgadas cúbicas. Y luego esta sumatoria sería la sumatoria de x testada por b. ¿Cuánto le dio esa? 3.0395. Pulgadas cuartas. ¿Y la que sigue cuánto le dio? Menos 5.048. 0,48. ¿Y la última? 8.5546. Ah, sí. Sí. Ahí está. Entonces ya tenemos esas sumas que hay que hacer, pues solamente despejar las ecuaciones que ayer expliqué, que son esas que están ahí. Ya no las voy a poner así, voy a despejar, ¿eh? Va a ser la x testada mayúscula igual a la sumatoria de x testada por b entre sumatoria de b. Y así todas, ¿sí? Y pues ya con eso obtendríamos el centroide ya de este volumen y pues ahí ya con eso terminamos. Sí, entonces voy a poner aquí abajo las ecuaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, no? No, todo bien. Bueno, entonces voy a ponerle aquí x testada mayúscula igual a una sumatoria de x testada por volumen entre una sumatoria de volumen. Y eso es igual a ese 3.0395 pulgadas cuartas, eso dividido, me pongo aquí con regla mejor, entre ese 5.2885. Y vean que la unidad nos va a seguir quedando en pulgadas. Me da mi punto cinco. 0.5750. Ajá, exacto. Pulgadas. Ahí está la X testada. Sí, me voy a mover para poner las otras. Y testada mayúscula es igual a la sumatoria de Y testada por volumen. Eso divide entre una sumatoria de volumen. Y eso sería menos 5.048 pulgadas cuartas entre esa volumen, perdón. Es volumen, ¿eh? 528.55. Y eso da Menos. 0.9550. Gracias. Y pues ahí está la X y la Y. Falta la Z nada más. Z mayúscula. Pongo la ecuación. Sumatoria de Z testada por volumen entre sumatoria de volumen. Serían los 8.5546 pulgadas cuartas entre ese 5.2885. Debe dar como 1.6, ¿no? 1.6185. Ahí está el centro de ese volumen. Medido, obviamente, desde nuestro punto de referencia O, que tengo marcado en la figura en rojo.
.5750 en X, menos .9550 en Y y 1.6185 en Z. ¿Cómo lo podemos poner? Pues lo podemos poner como coordenada. Centroide, .5750 pulgadas en X, coma, menos .9550 pulgadas en Y, coma, 1.6185 pulgadas. Esa es la respuesta. Si lo quisiéramos ubicar, pues podríamos hacerlo. Fíjense, nada más me voy a traer la figura ahí abajo. Ahí está. Y pues les borraría estos C3, C4 y el O2. Nada más dejaría el O. Y pues nada más sería cuestión de ubicarlo. Nos dice que es .5750 en X. ¿Dónde sería? Sería más del .5, fíjense. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque precisamente lo que me está haciendo que se vaya un poco más hacia la derecha en X es ese cuarto de círculo. Entonces sería .5750 y menos .95, no sería la mitad. Y luego 1.60 y tantos. Sería más o menos aquí, pero es que estaría en 3D, chavos. O sea que sería más o menos aquí, pero no pegado al punto, al rectángulo, ¿eh? Más o menos sería ahí. O sea, esto sería ya en 3D. O sea, si ustedes lo voltearan, verían que el centro está fuera del prisma rectangular. Y eso sería todo. Y pues ahí voy a hacer un zoom lejano. Ahí se alcanza a ver la tabla y los cálculos.